Buenos días, mi nombre es Edwin Camilo Morales, soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación se hará la sustentación del proyecto final del curso, en el que se propone una intervención pedagógica desde un modelo constructivista. La intervención el nombre de este proyecto es Construyamos Matemáticas en el Aula. Eh, Empezaremos como intentando entender qué es lo que se ha percibido durante el curso como proceso educativo. Y el proceso educativo pues tiene tanta historia como tiene la humanidad tal vez, y nos refleja o nos ha reflejado la idea de adaptación al medio. Y el medio pues tiene varios elementos que le son propios, que no es solamente el medio natural, sino que nosotros como sujetos sociales debemos también adaptarnos a una comunidad, a unas normas, a una cultura. En ese trabajo pues iniciamos con un diagnóstico y el diagnóstico pues tiene sus bases primero en el reconocimiento de un modelo pedagógico que se sustenta en el PI como carta de navegación de la institución, que le dice a la institución qué es, qué hace y hasta hacia dónde quiere enfocar sus esfuerzos. Pero además, el diagnóstico también se sustenta desde los resultados obtenidos en las pruebas externas, que son el estándar que nos da el ministerio para saber en dónde nos encontramos con respecto a otras instituciones del país. Eh, la pedagogía pues tiene en este caso como objetivo, o nuestro objetivo con este proyecto sería el de abrir espacios de reflexión para los docentes y para la institución para saber en qué punto nos encontramos. La institución elegida es la institución educativa técnica de la Unión de Belén de Bajira en el Chocó. La institución pues presenta características muy singulares, particulares, que no son susceptibles para este trabajo y que esperamos eh, brindar reflexiones válidas con respecto a lo que podría hacerse como propuesta pedagógica. Los resultados obtenidos pues los resultados obtenidos del diagnóstico son en el grado tercero. El proceso que se siguió pues es un proceso que intentamos validar desde incluso la misma epistemología de la pedagogía como ciencia. Entonces se hace un proceso de investigación. Iniciamos con un diagnóstico, la recolección de los datos necesarios para establecer la propuesta y luego la implementación propiamente de la propuesta seguida del análisis de los resultados obtenidos. La justificación. La pedagogía, yo creo que ya llevamos un buen tiempo de nuestra historia en el que esta disciplina o ciencia nos ha brindado una posibilidad, y es la de reflexionar sobre el acto educativo o el acto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso, como decíamos al principio, que se consideraba solamente adaptativo, incluso hasta natural, eh, ha venido a tener elementos que nos van a permitir o que nos deberían permitir reflexionar sobre él. La- y esa reflexión se da a través de una actuación consciente sobre esos procesos. Eh, esa reflexión que se hace sobre el proceso educativo no se hace solamente sobre lo que se quiere enseñar,
sino que va mucho más allá de simples contenidos. Esa reflexión se hace desde lo que hemos sido, incluso como una recapitulación histórica, como lo dice eh, pedagogo canadiense Kieran Egan, recapitulación histórica de capacidades. Esa recapitulación se hace desde lo que hemos sido y cómo el sujeto también vive todos esos procesos históricos de manera singular, de manera particular. Nos lleva a ver lo que somos, pero también a plantearnos lo que queremos llegar a ser como especie y todo lo que podríamos llegar a ser, todas nuestras posibilidades, todo eso enmarcado dentro de reflexiones pedagógicas. Eh, Decíamos que tal vez el proceso de enseñanza-aprendizaje venía siendo un proceso natural, incluso sería osado intervenir de manera arbitraria en un proceso que naturalmente eh, lleva resultados válidos. O sea, un sujeto no aprende algo que no necesita aprender, eso según la naturaleza. Pero nosotros nos planteamos la intervención. Entonces las preguntas que surgen son, ¿cómo debería ser esa intervención? Y si es prudente intervenir en un proceso en el que pareciera que la naturaleza da los contextos y las situaciones adecuadas para que los aprendizajes sean justo lo que el sujeto necesita. Sin embargo, esta reflexión pedagógica nos hace recordar que la relación no sea solamente entre sujeto y naturaleza, sino que se cita, por ejemplo, relación entre sujeto y sociedad, sujeto y cultura, sociedad y cultura, incluso entre naturaleza y cultura. Todas estas interrelaciones nos dejan ver que los sujetos eh, necesitan afrontar mucho más que una adaptación pasiva a su entorno. No estamos simplemente adecuándonos a vivir en un lugar, sino que nosotros debemos tomar la responsabilidad, y de hecho la tenemos, de construir nuestro entorno, de diseñar la sociedad. Pero eso no se hace de manera gratuita, sino que se nos cita, por ejemplo, un diálogo constante entre la cultura y la naturaleza, pero también entre la creatividad y la innovación. O sea que tenemos el potencial para construir lo que queremos llegar a ser. La elección de la institución educativa Bajira nos ha brindado el reconocimiento de varios elementos de lo que la escuela debería ser. En primer lugar, pues reconocemos el PEI y el tránsito que está viviendo la institución hacia el PEC, que es un proyecto educativo denominado Champalanca Pedagógica, lo que ha llevado a que la institución necesite hacer eh, un despliegue de estrategias de socialización, y esto como sugerencia, pero también me imagino que la institución lo ha venido realizando. Lo que pasa es que estos procesos de socialización, sobre todo cuando se cambia eh, el ser de una institución como esta, no son procesos que se dan de manera espontánea o inmediata, sino que son procesos que toman tiempo de apropiación, de reconocimiento, de análisis, incluso de reflexión, de valoración después. Entonces, la institución ha venido afrontando ese proceso de traspaso de un PI a otro, de una reestructuración de todo su modelo educativo, de toda su filosofía institucional, y este ha sido un elemento que nos ha parecido significante para este proceso de investigación, sobre todo en la búsqueda de establecer los elementos con que cuenta una institución para desarrollar su tarea. En segundo lugar, el modelo que nos ha parecido pertinente para aplicar a esta institución, pues es el constructivista, que es también el que nos sugieren desde el Ministerio de Educación con la construcción de saberes, o la búsqueda más bien de que en el aula se estén desarrollando procesos que lleven a la construcción de saberes significativos. Eh, El mejoramiento particularmente, o la propuesta está enfocada al mejoramiento en el área de matemáticas.
Y las estrategias pues tienen su base en las TIC, como dice el nombre de esta propuesta, construyamos matemáticas. Entonces, las TIC son como el elemento clave en las estrategias didácticas. Eh, con este modelo PEC que está tratando de implementar la institución de Bajira, pues se permite una integración entre los valores ancestrales de las comunidades que buscan rescatar y enseñar en todas las áreas del saber las costumbres ancestrales. Eso es como un reconocimiento de nuestra propia cultura y la validación de todos estos elementos, no tomarlos eh, desprevenidamente, sino darles valor dentro de un contexto, y ese valor solamente se puede dar a través del contraste. Y el contraste es que nosotros nos encontramos en una época de la comunicación y la información. Entonces sería interesante esta propuesta en la que nosotros veríamos cómo se recapitulan todos estos elementos de la tradición cultural y se logra hacer un puente entre esos elementos y nuestra era de la informática. La aplicabilidad del modelo se plantea de diferentes estrategias de aprendizaje. Tenemos en cuenta entonces teóricos y obviamente el curso que hemos llevado a cabo en este semestre. Las estrategias de aprendizaje se enfocan en la matemática educativa. De pronto, esas TIC nos pueden resultar como un poquito esquivas por el contexto, contexto rural de la institución educativa, pero nos parece pertinente llevar a esta población a tener la oportunidad, incluso sería muy motivante para ellos, tener la oportunidad de hacer uso de estas tecnologías. Y recordemos que el país está implementando precisamente procesos de integración para las comunidades rurales hacia las TIC. El objetivo general de esta propuesta es identificar y aplicar el modelo pedagógico constructivista en la institución de Bajira, donde se evidencian mejores pedagógicas educativas, matemáticas, basadas en el uso de las TIC, que propendan al mejoramiento de los resultados de pruebas externas de los estudiantes de tercero y de quinto, en el momento que las presenten. O sea que la intervención busca precisamente que sea evidente el mejoramiento que los estudiantes hayan alcanzado y pues esa evidencia, sabiendo que las instituciones son medidas a través de los resultados obtenidos en las pruebas externas, tendría que manifestarse precisamente en ellas. Por eso las estrategias buscan desempeñar, o más bien desarrollar capacidades en los estudiantes que les permitan afrontar diferentes situaciones y aplicar lo aprendido, esas estrategias de aprendizaje, aplicarlas a ellos después a diferentes contextos. Los objetivos específicos. El primer objetivo sería específico, sería reconocer cómo la implementación del modelo pedagógico constructivista puede ayudar en el desarrollo educativo de los niños de tercero. Es empezar a reconocer elementos de este modelo de manera práctica, y el segundo objetivo sería implementar las estrategias, o más bien reconocer estrategias o diseñarlas si fuera necesario y preciso e implementarlas luego en un contexto determinado, que en este caso sería la institución educativa Belén de Bajira, para que la matemática se haga práctica, la matemática se haga real y cercana a los estudiantes y no tan abstracta y esquiva como suelen verla muchos. Muy bien, la descripción del modelo pedagógico significativo. La enseñanza de las matemáticas exige nuevas características. De hecho, ahorita en la actualidad vemos cómo los matemáticos empiezan a interrelacionar con diferentes profesionales, por ejemplo en la salud, eh, no sé, en las tecnologías, en la construcción misma. Las matemáticas están ahí como sustento, como soporte para diseñar la realidad. Entonces el modelo constructivista de la matemática se basa precisamente en el reconocimiento de situaciones en las que las matemáticas pueden ser aplicadas.
Esto es resolución de problemas. Eh, ¿Qué nos permite este modelo? Nos permite ver a la matemática no como un fin en sí misma, sino como un medio para resolver situaciones, para modelar la realidad y para intervenir sobre ella. El éxito o fracaso de quien aprende matemáticas depende en gran medida de la formación del docente. Si nosotros enseñamos matemáticas como procedimientos fríos, difícilmente ese procedimiento frío va a poderse aplicar a situaciones reales. Y luego, cuando se presenten las situaciones, a pesar de que el estudiante conozca el procedimiento, no va a ser capaz de hacerlo aplicable. Entonces, la idea de la formación docente en matemáticas es precisamente la de hacernos conscientes de que la matemática es nuestra estrategia, es nuestra herramienta, que nosotros somos partícipes de su construcción y que es susceptible también a ser intervenida como disciplina, como área, que no está todo dado en ella, y que los procedimientos que existen se han inventado y se han hecho para facilitar el acceso a la modelación y a la reconstrucción de la realidad, de la intervención sobre ella, pero no significa que sean los únicos. Entonces se busca precisamente dar a los estudiantes posibilidades de aportar a esta ciencia y aportar a esta disciplina. Piaget expresa que el aprendizaje es evolutivo, es una reestructuración, el, entendemos que Piaget nos presenta el aprendizaje como una equilibración, pero esa equilibración se da después de provocar el desequilibrio. Entonces nosotros tenemos ciertas estructuras mentales que nos llevan a resolver efectivamente situaciones que se nos proponen, que se nos plantean, pero cuando las situaciones que se nos plantean sobrepasan las estructuras mentales que ya tenemos, con las que habíamos hecho resolución de problemas anteriores, es necesario que esas estructuras mentales se reequilibren, que es lo que se entiende en la teoría de Piaget, se reequilibren y así se llegue a un aprendizaje superior. Por eso se entiende el aprendizaje como evolutivo, además de que él pues nos da unos estadios determinados que reflejan el aprendizaje de los estudiantes, particularmente por ejemplo en el grado tercero, es un estadio en el que los estudiantes aprenden todavía de manera muy práctica, con material concreto. También tenemos, pues, como decíamos al principio, incluso en el mismo título de la propuesta, se busca hacer integración de las TIC, relacionando de pronto esto un poquito con la teoría del aprendizaje Piaget, en la que la dimensión en la que se encuentran los estudiantes es la del aprendizaje práctico. Las TIC brindan precisamente esa posibilidad de hacer que los estudiantes interactúen con el área de formas que solamente escribiendo en un cuaderno no serían posibles. Entonces, buscamos que las TIC presenten los contextos adecuados y apropiados para llevar a cabo la construcción del conocimiento matemático. La fundamentación relacionada con teóricos. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, generar andamiajes. Esto es, el constructivismo lo que propone es que el aula de clase sea algo así como un laboratorio. De hecho, esa es una expresión de John Dewey, la escuela como laboratorio. Nuestra labor como docente sería proponer o configurar contextos educativos en los que los estudiantes se vean abocados a la investigación, a la construcción de conocimientos. Esto implica que pueden
sus procedimientos para resolver una situación problemática y los estudiantes deban modificarse en sus estructuras de pensamiento para reconstruirlas luego dependiendo de las situaciones que se proponen. El constructivismo entonces considera holísticamente al ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano no aprende conocimientos aislados, sino que nosotros aprendemos y desarrollamos. Cuando desarrollamos una de nuestras dimensiones, esa dimensión es transversal a todas las demás. Por eso en el constructivismo no hay nada que se haga de manera aislada, todo está entrelazado al desarrollo humano general. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento es una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Se aplica como concepto didáctico en la enseñanza de la orientada a la acción. Ya decíamos que uno de los soportes de este modelo pues es Jean Piaget con su teoría del aprendizaje evolutivo, pero también hay que señalar a Vygotsky. Vygotsky comprende al individuo desde un proceso de desarrollo social, o sea, él considera que para que un aprendizaje sea real, efectivo, significativo, solamente se puede dar en la interacción con otros. Pero esa interacción con otros no necesariamente es una interacción directa, porque también tenemos una interacción con la cultura, y esa cultura se da en un momento histórico particular, o sea que la cultura siempre está también en reconstrucción y nosotros interactuamos es con esa dinámica que lleva la cultura. Parte desde la concepción de lo interpersonal para llegar a la dimensión intrapersonal posibilitada por el lenguaje, o sea que le da gran importancia a la comunicación como puente que permite esa interacción. En este modelo se da un papel protagónico al estudiante. Vemos que en los modelos más antiguos, anteriores, eh, la relación dentro del área era unidireccional. El docente era el portador del conocimiento y el estudiante se consideraba algo así como una tabla sobre la que escribir, una tabla rasa. En este modelo el estudiante toma un papel protagónico. Todo empieza con el reconocimiento de los saberes previos, que es lo que el estudiante trae. O sea, el estudiante no llega vacío al aula de clase, sino que trae todo un bagaje conceptual. El reconocimiento de esos saberes previos también implica cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, y esto pues le permite interactuar de manera más significativa con el conocimiento que va a aprender, el conocimiento nuevo. La reflexión sobre las acciones realizadas y sus resultados hasta la integración de estas reflexiones en la estructura cognitiva y cognoscitiva. Este sería pues como el proceso que los estudiantes estarían llamados a hacer. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, como nos lo dice Piaget, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza del conocimiento. El conocimiento aparece no solo como algo dado, hecho, sino como un legado cultural de la humanidad. Pero también hay que presentar el conocimiento, aunque sea un legado cultural, como un escalón en el desarrollo de nuestra especie. ¿Y esto qué permite? Permite una reconstrucción particular del individuo que aprende. El individuo que aprende no va a aprender el conocimiento exactamente como ha llegado el legado cultural, sino que él lo reconfigura y lo aprende conforme a sus propias características. El punto de llegada entonces no es el conocimiento, sino la comprensión de la realidad en la cual el sujeto se encuentra inmerso. Así podría entenderse el objetivo como la formación de sujetos pensantes, críticos, creativos, apropiados del conocimiento que les es necesario para emprender una constante búsqueda de alternativas divergentes, éticas e imaginativas para la resolución de las problemáticas sociales. Lo que se está buscando con el conocimiento, el objetivo es desarrollar en los estudiantes capacidades, potenciar las capacidades que ya tienen y todo en un fin, y el fin es que tengan la libertad para actuar y la capacidad para saber
cómo hacerlo y aportar a su cultura, aportar a su sociedad, aportar al desarrollo personal, pero también al desarrollo colectivo. Entonces, ¿cuál es el papel del docente? Si el docente ya no es el depositario y guardián del conocimiento, tendría que venir a ser, como lo veíamos ahorita en la construcción de ese andamiaje, tendría que configurarse ya como mediador. Esa mediación se da desde una comprensión profunda tanto de la enseñabilidad del conocimiento como de las características particulares de los estudiantes y las situaciones concretas sobre las que se espera desarrollar el proceso de aprendizaje. O sea que el docente necesita hacer una integración de muchos elementos que nos da de manera reflexiva la pedagogía. Primero, la enseñabilidad del conocimiento. No es lo mismo saber un área, saber una disciplina, que saber enseñar esta disciplina. Habría que saber cuáles son sus elementos de enseñabilidad. Eso es tarea del docente. Además, reconocer las características particulares de sus estudiantes. Como veíamos en Piaget, por ejemplo, se hace una descripción de esas características particulares de los estudiantes dependiendo de su edad. Pero también el análisis que hace el docente tiene que ir abocado al reconocimiento de las necesidades del entorno, a la contextualización del saber. Esta relación, esa integración más bien que hace el docente, debe ser intencional y significativa, no al azar, parte de la selección, organización y planificación de los contenidos, teniendo presentes todos estos elementos descritos. Además, se regula y se varía la frecuencia y la amplitud de esos contenidos para facilitar el desarrollo cognitivo como mediador del desarrollo de operaciones y funciones de pensamiento. Entonces, todo este proceso en realidad, el fin no es ya el conocimiento, sino que el fin es el desarrollo de las competencias, como lo define el ministerio, de las competencias de los estudiantes, entendiendo competencias como el saber, es importante el saber, pero el saber también hacer y el saber ser. Eso sería como el objetivo entonces de este modelo. Bueno, para llevar a cabo el modelo, para hacerlo viable, práctico, pues se diseñaron algunas estrategias de aprendizaje con las actividades propuestas y, bueno, con el resultado esperado. Como veíamos en la fundamentación, bueno, y a través de toda la exposición, hemos visto que nuestra aspiración es que las TIC hagan más susceptible de comprensión a un área que resulta a veces tan abstracta y que nos lleva a pensar que muchos de sus elementos le son esquivos a la mayoría, pero no es así. En realidad las matemáticas han acompañado a la humanidad y al desarrollo de todas las culturas a través de donde tenemos memoria histórica. No hay que ser un dotado para entender las matemáticas, así como no hay que ser un dotado para aprender a hablar o a leer o a escribir. Es una capacidad que todos tenemos y que es susceptible de desarrollarse, de potenciarse. Esperamos que las TIC, que vienen a ser un elemento motivante para el docente, son un elemento que hacen enseñable el área y para el estudiante son un elemento que hace motivante al área. Recordemos que Vygotsky nos dice que sin emociones es imposible aprender. Entonces, la emoción es el puente que permite establecer ese enlace entre lo que el estudiante sabe y lo que va a aprender, la emoción. Entonces, las TIC vemos que en los estudiantes pues vienen a ser un elemento emocionante, motivante. Bueno, la primera estrategia que se presenta son una estrategia cognitiva, operación que permite actuar de forma directa en la materia aprendida, las calculadoras físicas online. La actividad pues es introducir a los estudiantes en el uso de diversos tipos de calculadoras, iniciar con la calculadora básica, seguida con una orientación hacia la calculadora científica y bueno, posteriormente utilizar calculadoras online. En la web pues tenemos una multitud de calculadoras que nos permiten hacer
muchos procesos. ¿Qué se espera con esto? Pues se espera que las matemáticas empiecen siendo una herramienta de modelación de la realidad. O sea, que los estudiantes no tengan que mm, sentirse presionados por el hecho de resolver un procedimiento matemático, que a veces es frustrante cuando tenemos que resolver, por ejemplo, una multiplicación de 8 cifras, por decir algo exagerado, y que luego nos equivoquemos en un número y quede malo todo el proceso después de haberle dedicado un buen rato a esto, resulta ser frustrante para los estudiantes. Entonces, mientras que esa concentración y ese o la necesidad va llegando, pues se pueden utilizar estos elementos que nos permiten enfocarnos más en la modelación que en la operatividad particular de una operación. Ese sería como el objetivo de esta primera estrategia, darle a los estudiantes herramientas que le van a permitir enfocarse en lo que consideramos en esta etapa de su desarrollo académico es más importante, que es el reconocimiento de las matemáticas como herramienta de modelación de la realidad y no solamente como unos procedimientos memorísticos que aprender. Estrategia cognitiva, operación que permite actuar de forma directa en la materia aprendida, como lo vimos ahorita, pues entonces esta sería con Google Earth, herramientas online para la geografía. Veíamos que el modelo lo que busca es la integración y el desarrollo holístico del ser humano, y pues las matemáticas eh, han sido ese elemento que ha medido el desarrollo, es el mejor eh, punto de nivel que nos muestra el desarrollo que han tenido las culturas. Entonces se encuentran relacionadas con todas las demás áreas del saber humano. Hacer de Google Earth una herramienta online donde se ubiquen ciudades, montañas, ríos, bueno, los diferentes elementos geográficos, topográficos de, de nuestro, de nuestro planeta. Con esta herramienta no solo se estará trabajando la parte de geografía, sino la parte matemática, ya que estará midiendo distancias de un lugar a otro, como también se trabaja la medición a escala. Vemos, por ejemplo, los meridianos y paralelos que no existen tal cual en nuestro planeta, pero son una herramienta que nos permite ubicarnos en diferentes puntos, bueno, los diferentes puntos que nos encontremos. Eso es precisamente la matemática. La matemática es una idea que configura la realidad. Entonces ahí los estudiantes estarían viendo eh, aplicable, y de hecho muy aplicable, la matemática. Y se podría llevar a múltiples dimensiones, por ejemplo, empezar a comprender cómo funcionan los GPS, ahorita que estamos en este proceso de integración de las TIC, y que es algo tan cercano ya a la comunidad en general. Ya todo el mundo, bueno, todo el mundo es una exageración, pero muchas personas ya utilizan el GPS para saber en dónde se encuentran, cómo llegar a algún lugar, cómo... Entonces los estudiantes podrían empezar a interesarse por saber cómo se hace para hacer esa ubicación, de qué manera las matemáticas soportan ese tipo de innovaciones, de propuestas. Tenemos estrategia socioafectiva que permite al individuo practicar la lengua, intercambiar información, se puede presentar en grupos, entonces pasatiempos, juegos en clase, recopilación de cursos lúdicos que utilizan las matemáticas en situaciones de la vida cotidiana. Hay plataformas online en las que se trabajan problemas matemáticos y pues se lleva a cabo la modelación de esos problemas y el uso de las matemáticas para la resolución de los mismos. Eh, Otra estrategia que se propone pues es el geoplano. El geoplano va muy de la mano con Google Earth, aunque pues en Google Earth ya se trabaja con la forma precisa de la Tierra. El geoplano nos va a dar la oportunidad de darle a los estudiantes bases para cuando empiecen a trabajar, por ejemplo, números enteros, cuando empiecen a ver funciones,
¿sí? O sea, ya todos estos elementos que no son solamente aritmética, sino que son álgebra e incluso cálculo. ¿Qué se busca con el geoplano? Pues el geoplano es una herramienta en la que se encuentran dos ejes, uno vertical y uno horizontal. Pueden ubicarse puntos como parejas ordenadas en las que se encuentran los números. Podría ser como parejas ordenadas, pero también pueden ubicarse los números del 1 al 100 o las cifras que se quieran trabajar, a la escala que se quiera manejar. En el geoplano se diseñaría una figura, el docente diseñaría la figura y los estudiantes tendrían que encontrar los puntos claves de esta figura. Y los puntos claves, pues obviamente eso es una cifra, cada punto es una cifra. Por ejemplo, si fuera un conejo, para diseñarle las orejas tendría que encontrar el 8, el 15 y el 25, por decir algo. Entonces ahí diseñaría la oreja, pero los estudiantes no saben cuál es la figura que van a encontrar. Tienen que ir encontrando los puntos e ir uniéndolos en el orden en que lo vayan encontrando. Y a medida que los van uniendo, o sea, a medida que van encontrando las cifras, van a ir formando la figura y esto pues va a ser un elemento motivante para llevar a los estudiantes a resolver operaciones matemáticas en las que se les pueden proponer operaciones cuyo resultado va a ser la cifra que necesitan para ubicar el punto clave de la figura. Eh, Este es pues la propuesta con el geoplano. Y el tangram pues es similar también, ¿cierto? El tangram sabemos que se compone de ciertas figuras geométricas que tienen elementos particulares, por ejemplo el triángulo, el cuadrado, tenemos los dos triángulos, el cuadrado, se me olvidó esto. Estas figuras pues tienen elementos particulares que las describen, son elementos geométricos, pero pues también matemáticos, hay relaciones entre ellas, con ciertas figuras se pueden construir unas mayores, se pueden hacer rotaciones, traslaciones, todos estos son elementos geométricos que le van a ayudar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento lógico. Hay varias aplicaciones online e incluso apps que se pueden descargar en las que se usa el tangram. Se da una figura y los estudiantes deben reacomodar todas las piezas del tangram para formar esa figura. Esto pues potencia el desarrollo del pensamiento lógico, además de desarrollo del pensamiento espacial y geométrico. Y la otra estrategia pues son las fichas de valor. Si ha habido un elemento importante en el desarrollo de la matemática, ha sido el de los sistemas de numeración. En esos sistemas de numeración pues han habido varios intentos, pero nosotros nos hemos quedado con ese sistema de numeración decimal, con base en el 10. Entonces, ese sistema de numeración lo que hace es que va completando unidades de un valor determinado, y cuando completa 10, esas 10 unidades vienen a representar una sola unidad de un valor mayor, y así sustancialmente se siguen completando grupos de 10 y se va pasando a una unidad mayor que viene a valer 10 veces lo que valía la unidad anterior. Se busca que los estudiantes comprendan esto, comprendan la idea de posición de una cifra en un número determinado. Por ejemplo, el 486 se reconozca que el, aunque el 4 en ese 400 aparentemente es un número menor, en realidad en la cifra el 4 es el número mayor porque vale 400 veces lo que vale la primera unidad y 40 veces lo que vale la segunda unidad. Entonces es el reconocimiento del valor en la posición. ¿Cómo se lleva a cabo esta estrategia? Pues las fichas de valor lo que hacen es que le dan a cada unidad un color y luego ellos pueden hacer intercambios con esos colores para validar el reconocimiento de la posición. Con estas fichas se pueden hacer procedimientos que van a ser muy significativos, incluso la suma llevando para saber qué es lo que se lleva. Entonces lo que hacen es el intercambio, por ejemplo, suman 6 más 4 y nos da 10, entonces no puedo poner ese 10 porque ese 10
equivale al cambio por una ficha de valor mayor. Entonces supongamos que las rojas valen 1. Entonces tengo 6 fichas rojas y 4 fichas rojas y las juntamos. Me completarían 10 fichas rojas, pero esas 10 fichas rojas yo las puedo cambiar por una ficha verde que vale 10. Ese intercambio es lo que nosotros generalmente conocemos en el procedimiento frío como, uy, me dio 10, pongo el 0 y llevo 1. ¿Ese 1 qué es? Ese 1 es la ficha verde por la que cambié las 10 fichas rojas, o sea que la verde viene a valer 10 fichas rojas. Así como con ese ejemplo tan básico, pues se podrían llevar a cabo las demás operaciones de sustracción, de multiplicación, de división. Bueno, las conclusiones. Con la elección de este modelo pedagógico se espera dar a las matemáticas la dimensión social que le ha permitido constituirse como eje central del desarrollo de las sociedades y su medidor más diciente del éxito alcanzado. O sea, esperamos que esta sea una tentativa para construir propuestas de enseñanza de las matemáticas en las que la matemática recobre su valor social, y su valor social está en el de representar la realidad y en el de intervenir sobre ella, en permitirnos modelarla para luego comprenderla y reconstruirla y construirla. La construcción del concepto matemático no debería alcanzarse aislada de una realidad que es la que busca modelar o una situación que espera solucionar. En la interacción con el medio y con los otros, que es lo que se propone pues en este modelo constructivista de Piaget, que nos dice que es la interacción con el medio, y Vygotsky, que nos dice que es la interacción con nosotros, se sustenta este modelo social. Se produce el conocimiento significativamente y le permite al sujeto una comunicación efectiva. Él mismo, primero, que logre inter, interactuar con el contexto y todo eso se vuelva intrínseco y permita un desarrollo en sus propias potencialidades, pero también en su entorno y con los demás sujetos, estableciendo que esto es muy importante porque aunque cada uno construya su conocimiento, es importante establecer puntos de acuerdo que puedan catalogarse como conocimiento válido. El panorama de apreciación de las matemáticas como herramienta nos permite aprender el mundo, hasta poder reconocer situaciones que se le presentan a otro, o sea, ya tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Una vez que los estudiantes desarrollen esas competencias de las que hablábamos anteriormente, van a ser capaces de hacer una transposición de situaciones y luego cuando vengan a presentar pruebas a ver, pues van a poder ponerse en el lugar del otro en una situación que no les es tangible, pero que ellos van a poder comprender por toda la experiencia que han tenido de interacción real con las matemáticas. Entonces creo que viene a ser una experiencia de verdadero aprendizaje significativo y que va a tener resultados que vamos a poder evidenciar luego en estas pruebas. Bueno, la bibliografía que eh, tenemos algunas definiciones, también tomamos a Pedagogía General para la Enseñanza de las Ciencias, el pensamiento y lenguaje de Vygotsky y unos aportes que hace Luceli Patiño Garzón al enfoque histórico-cultural de la enseñanza. Muchísimas gracias, esperamos o espero que la exposición pues haya sido clara, que se haya comprendido cuál era el concepto, y muchas gracias por su atención.